Hoy nos toca hablar de nuevas partes del caso Mango. La muerte de Isaac and Dick no para de dar vueltas, no para de girar la rueda en torno a cuestiones que supuestamente harían creer que Jonathan and Dick habría preparado un escenario para acabar presuntamente con la vida de su padre. Pero ¿cuáles habían sido las cuestiones que le habían hecho al propio hijo a querer premeditar un hecho de esta magnitud, un presunto parricidio? Obviamente también tenemos que hablar en el día de hoy de los planes de boda. Planes que estaban en torno al matrimonio con su novia, la influencer Paula Nata, que iba a celebrarse en la isla en Ibiza antes de la muerte del empresario Isaac and Dick. Lo que pasa es que según la defensa ellos tenían una muy buena relación, que estaban yendo a terapia pero que iba todo perfectamente y que bueno, sacan una serie de mensajes que podrían llegar a detallar todo esto, ¿no? Pero cuando cae por el barranco todo era perfecto, dice la defensa, pero hay un motivo de disputa entre los dos que detallan algunos medios de comunicación, y este fue el enlace entre el ahora detenido y su esposa Paula Nata, que finalmente fue más modesta. O sea, algunos de los detalles de la boda, según señalan los medios, Jonathan se casó con esta chica por lo civil en septiembre de 2024, y la cuestión es que se indignó mucho porque su padre le estaba pidiendo que firmase un contrato prenupcial. Habíamos hablado un poco de esto. Lo que sucede ahora es que supuestamente hay una situación mucho más allá, y es un pedido de dinero presuntamente por parte de Jonathan and Dick a su padre también para esta boda. O sea, hablamos de que ese acuerdo prenupcial, incluso estábamos hablando, si no me equivoco, que 3 meses antes de fallecer se había detallado una serie de cuestiones que esto, la jueza creo que va a tener que investigarlo muy bien, porque podría encarecer, por así decirlo, esa premeditación y esa motivación de querer acabar supuestamente con tu padre, ¿no? Como así se está exponiendo en esos informes. Lo que pasa es que decían que 3 meses antes de fallecer Isaac and Dick había encargado a un abogado de Barcelona un acuerdo prenupcial, todo para blindar los bienes de su hijo para casarse con esta influencer. Lo habíamos contado por aquí, lo que pasa es que faltaba ciertos detalles que vamos a ver ahora también en televisión. 1 millón de euros le había pedido también Jonathan a su padre. ¿Por qué le había pedido esa cantidad ingente de dinero? Todo para celebrar una boda a gran escala. O sea, la influencer había pedido una serie de cosas en torno a esta boda para que fuese lo más ostentosa posible, y estaban pidiendo mucho más dinero al padre en torno a este enlace. Así Isaac and Dick parece que no le gustaba nada todo esto. Sabemos que Paula Navarro, que es esta chica que ahora al parecer se cambió el nombre, daban la bienvenida a su primer hijo en común, una noticia que llegaba como una bendición después de la tragedia familiar, un bebé que llegaba al mundo, como comentábamos el pasado 13 de septiembre, concretamente la madrugada del viernes al sábado. Ahí fue cuando Jonathan y Nata se casaron en septiembre del 2024. Estas informaciones decían que el padre de Jonathan no quería que el matrimonio de los herederos dejara de estar blindado justo al casarse con esta chica. Bueno, básicamente un comunicado de la familia decía que fue una gran alegría para toda la familia tras meses muy duros la llegada de ese bebé, la llegada del bebé de Paula Navarro Tarrés. Y es cierto que no se confirma con exactitud la fecha exacta en la cual Paula y Jonathan and Dick iniciaron su relación, pero sí que se apunta que Isaac and Dick no quería que la novia de su hijo no tuviera control sobre el patrimonio familiar, y había consultado incluso a un abogado muy conocido el cómo blindar aquella fortuna para su hijo. Después de todo esto no se volvió a requerir a esta persona. Eso ocurrió en septiembre, como os decía, 3 meses antes de fallecer. Y luego tenemos varias fotografías que nos encontramos de Jonathan y Paula, un collage
de muchos momentos juntos, que se publican el 23 de abril de 2023, y una de las fotos forma parte de ese collage del 2021 también, está tomada en Formentera, en donde Paula es bastante conocida dentro de la industria de la moda nacional, donde ejerce como creadora de contenido para algunas marcas, es cofundadora de la agencia de comunicación All About Management. Lo clave aquí es que el 14 de diciembre, según avanzan todas las informaciones que tenemos, el padre y el hijo habían quedado en esa montaña para limar algunas asperezas, para ver un poco de esa terapia y para hablar de algunos desencuentros que había habido. Para los investigadores esto es muy llamativo, dos personas que se encuentran en una montaña para hablar, para andar tranquilamente y en discusiones que podrían ser acaloradas o no. Lo que creen los investigadores aquí es que la discusión de aquel día pudo haber sido acalorada y que todo estaba formado para que justo en el punto exacto en el que se desprende la caída de Isaac and Dick, el hijo presuntamente iba a empujarlo, iba a forcejear un poco con él y ahí pues presuntamente iba a hacerlo caer al vacío. Así vemos un poco el cómo el hijo del empresario estuvo presente justo con su padre en el momento en el que sufrió esa fatal caída, muchas contradicciones en su momento, unas llamadas que para algunos no cuadran, unos cambios de humor y unos cambios de voz que les llama la atención a muchísimas personas. Y luego también es cierto que, hablando del tema de la boda, Jonathan and Dick aportó el certificado de su propia boda y el del nacimiento de su propio hijo como prueba para descartar un riesgo de fuga y evitar esa fianza. El tema de estos documentos, que no había salido hasta hace unos días atrás, no se había podido saber todo esto. Básicamente él filtró estos documentos a la fiscalía con el objetivo de respaldar un arraigo total en España, como tengo aquí a mi mujer, tengo aquí a mi hijo, me he casado hace nada, y con lo cual no hay ningún tipo de riesgo de fuga. Aún así, el Ministerio Fiscal sí que consideraba que pudiera haber un riesgo de fuga por el elevado patrimonio que él tenía, ¿no? Como pagar ese 1.000.000 de euros en 20 minutos. Bueno, básicamente, la defensa aportó 5 documentos para acreditar ese arraigo total ante el riesgo de fuga que consideraba el Ministerio Fiscal, del cual habíamos hablado hace bastante poco. Aportaron el certificado literal de matrimonio con Paula Nata, el pago de sus autónomos y el contrato de alquiler de su vivienda en Barcelona, el certificado de empadronamiento en el municipio de Barcelona, el certificado de nacimiento de su hijo en septiembre del año pasado, y así todo junto con la voluntad expresada en esa declaración suya de colaborar con la justicia y acudir a los llamamientos, según aseguró toda su defensa. Básicamente alegaban que, a pesar de todo lo que la prensa había sacado desde el momento del accidente, el 14 de diciembre de 2024, que Jonathan and Dick no se había eludido a la actuación de la justicia y había colaborado cada vez que había sido citado. Insistía en que la prisión provisional debía ser objetivamente necesaria como para asegurar la presencia del imputado cuando pueda inferirse. La cosa está así, podría ser inocente o podría ser culpable este hombre. De momento hay los suficientes indicios para la justicia como para llegar a inculparlo mediáticamente. Haya o no haya pruebas, hay un cúmulo de indicios. Lo que está diciendo es que mientras no haya pruebas para demostrar una culpabilidad total, no podemos juzgarlo. O sea, podrían ser posibles culpables o posible inocente. Obviamente es bastante peligroso el cómo se está desencadenando todo este caso en torno a un posible juicio con un jurado popular, pero nosotros tenemos que ir comentando todo lo que sale en los medios de comunicación, todas las cosas que nos puedan ir llamando la atención, y el tema de esta boda pues es una de las cosas que desde el primer momento habíamos hablado, ¿no? Se había hablado de ese abogado, acuerdo prenupcial, el tema de que a Isaac and Dick no le gustaba mucho que quisiesen hacer una boda súper ostentosa. Finalmente hicieron una boda que no se reconoció, ¿no? O no fue
tan mediática como supuestamente se quería en los primeros instantes. Vamos a ver todo esto en televisión y ahora seguimos dando más detalles. Obsesión por el dinero y 1 millón de euros de por medio. Isaac Andic le respondería que le daría aproximadamente 400.000 euros. Jonathan Andic le contestaría, i el vino entra. Un nuevo enfrentamiento entre padre e hijo. Senyor Andic manté la seva innocència. Un elemento importante que mostraba la rivalidad. Hoy, el turbulento enlace de los Andic. Esa boda, la boda de Jonathan Andic con su pareja, la influencer Paula Nata, podría haber sido el origen del último conflicto padre e hijo. Es una información que han contado en exclusiva nuestros compañeros de Directo al Grano. Según dicen, Jonathan pretendía pagar 1 millón de euros de su boda a través de la empresa familiar, algo a lo que su padre se negó. Y a cambio, este le ofreció 400.000 euros que pagaría de su propio bolsillo para ese enlace. Pero parece ser que a Jonathan esa cifra le habría parecido insuficiente, poca cosa. Le habría contestado con la siguiente pregunta, con un poquito de sorna. ¿Y el vino entra? Bueno, evidentemente cuando veíamos a la jueza, ¿no? en su informe decir que este señor tenía una obsesión por el dinero, fíjate en esta frase, o sea, es una barbaridad. Hablamos de que, bueno, aquí dicen que le estaba pidiendo más de 1 millón de euros para esa boda y le sugirió el padre que solo 400.000. Bueno, 400.000 para un enlace no está nada mal, ¿no? No está nada mal. Y en este caso, bueno, le contestó con sorna si entra el vino, o sea, es tremendo. Vemos un poco por dónde van los tiros, ¿no? En torno a esta relación. No daban su brazo a torcer en ningún momento, ¿no? Y al final es como que realmente yo creo que el hijo se sentía humillado por el padre. O sea, a mí me da toda la sensación viendo algunos mensajes y viendo todo este contexto que el hijo se sentía totalmente humillado. Papá. Muchos de sus encuentros giraban en torno a lo mismo. El motivo principal de dicha mala relación es la obsesión que el señor Jonathan Andic tiene por el dinero. Lo redactaba incluso la jueza encargada del caso en su auto del 19 de mayo. Jonathan Andic reconoce que su actitud con el dinero no es la correcta. La periodista Marta Catalá reveló en una entrevista en exclusiva en el programa Directo al Grano un nuevo enfrentamiento entre Isaac y Jonathan Andic. En esta ocasión habrían discutido por el dinero a cuenta de la boda del primogénito. El padre como que le recrimina que quisiera pasar dinero de su boda a través de la empresa, aproximadamente 1 millón de euros. Jonathan se casa por lo civil con su mujer Paula en septiembre de 2024, aunque preparaban una fiesta a lo grande de cara a mayo de 2025, pero su padre se niega a canalizar tal cantidad de dinero por su empresa. Le respondería que eso no podía ser y que ya sería su propio padre quien le daría aproximadamente 400.000 euros para sufragar los gastos de la boda. A lo que Jonathan Andic responde escuetamente. Y entra el vino. Para la jueza son unos datos reveladores. Un elemento importante que mostraba la rivalidad. A pesar de que Isaac Andic siempre ponía de su parte. Su padre siempre ha estado a petición de su hijo para lo que quisiera. Generosidad abundante y poderle ayudar en todo lo que quisiera. Una actitud que se ve reflejada nuevamente en el auto de la jueza. Isaac Andic habría aceptado una petición importante. Una herencia en vida que el padre señor Andic se ve obligado a aceptar para continuar teniendo relación con su hijo. Un nuevo episodio que vuelve a poner el foco en el dinero como principal motivo de enfrentamiento. Bueno, y ahí entra lo que es la psicóloga, ¿no? Porque supuestamente es ella la que... porque el otro día veíamos que se iban a filtrar una serie de mensajes entre Jonathan y la psicóloga. No sé qué dirán esos mensajes, pero hablarían del padre en algún momento. Hablarían del tema dinero. Supuestamente esos mensajes están bastante bien guardados. El otro día creo que salía en un medio de comunicación, no sé si era Telecinco o El Mundo o algo así. No estoy muy seguro, pero sí que había leído básicamente esto, que había una serie de mensajes en los informes entre Jonathan y esta psicoterapeuta, ¿no? Hablarían un poco de esto. En esos asuntos, ¿no? En los cuales a día de hoy, bueno, en ese momento se estaba comentando el tema de la boda, ¿no? Pero parece que todo venía desde mucho más allá. Al final, cuando en 2015 Mango Man tiene una serie
de pérdidas muy importantes. Justo en ese momento vemos como Jonathan habría sido un poco refrendado, ¿no?, por el padre, había dado unos cachetes y eso parece que no gustó nada, y desde ahí no sabemos si hay algo más. Seguramente nos falte algo más de información, ¿no? Porque al final terminar con la vida de un padre no es simplemente por no dejar 1 millón de euros para una boda, ¿no? Porque aquí está diciendo, bueno, te doy 400.000 o medio millón o lo que sea. Realmente esto es como una pequeña parte de la motivación, ¿no? De la verdad real detrás de este caso. O sea, podemos llegar a decir que en realidad tendría que haber una serie de cuestiones, un cúmulo de cosas que harían que Jonathan Andick pensase en acabar con su padre. Porque supuestamente lo había humillado con la empresa en 2015. Porque luego el tema este de la boda. Si supuestamente en algún momento lo humilló delante de algunos trabajadores o gente importante o en algunos empresarios, o no le dejaba ir a algunas cenas, tenía que ir él y no le dejaba ir al hijo. No sé, tiene que haber muchísimas más cosas para, evidentemente, relanzar la posible motivación de por qué el hijo quería acabar con el padre. O sea, no es solo una cuestión, no es solo que no le dejase medio millón de euros para una boda. Esto va muchísimo más allá, evidentemente. Entre Jonathan y su padre Isaac Andick. Es una información que ha conseguido nuestra compañera Marta Català. Marta, enhorabuena por esa información relevante, teniendo en cuenta lo que contabas, esa opinión, eso que dice la jueza de la obsesión por el dinero de Jonathan Andick como posible móvil económico. Bien, sobre los datos que estáis contando y que contábamos ayer en Directo al Grano, cabe decir que no daremos esas cifras porque puede ser que no sean inexactas, lo explicamos. Decíamos que su padre le quería dar una importante y elevada cantidad de dinero a su hijo para ayudarle en la boda, y esto del vino consta en el atestado policial, y esos importes nos dicen fuentes de la investigación que constan en el atestado policial, y que su hijo le dice que si va aparte o entra. Es decir, que eso puede sonar o se puede tildar como salseo, incluso como algo morboso de la vida privada de alguien, pero sí que podría tener relevancia por el hecho en sí que comentábamos de que la jueza de instrucción de Martorell número 5 de Barcelona habla en el auto de la obsesión del dinero de Jonathan Andick. Entonces son pequeños detalles que forman parte del marco del atestado policial y de la investigación, que denotan pues un elemento más. Sin embargo, cabe decir que fuentes conocedoras y después fuentes de la defensa constatan en comunicado que su padre le ha facilitado. Hay muchos mensajes positivos, nos dicen que quieren ayudarle, que se implica en la boda, que le quiere ayudar en todo lo que sea necesario a su hijo, un poco porque para explicar también que existía una buena relación, porque eso no deja de ser un mensaje, el hecho de que su padre le diera un dinero y su hijo diga que sí, aparte va el vino. Bueno, puede sonar un poco así, es anecdotario, pero como digo, tenía ese punto importante por el tema de la obsesión del dinero. Y eso lo contábamos ayer en Directo al Grano. Sí. Marta, en estas últimas semanas, cada vez que aparecía una información de una parte, había otra contrainformación de la otra. ¿Quieres decir que la defensa, la familia de Jonathan Andick, en algún momento va a filtrar cómo es el contexto de ese mensaje, de esa conversación y de qué manera pues, se llevaban bien? Pero bueno, fue una disputilla por unos miles de euros. Podría ser, porque estamos viendo una estrategia de la defensa impecable desde mi punto de vista, y que cada vez que sale algún tipo de información que puede ser inexacta, no inexacta, porque este caso es complejo y cuesta tener los papeles en mano, pues bien, la defensa actúa y se defiende, tal como dice la palabra. Es totalmente lícito. Nosotros hablamos con juristas. A ver, también es cierto que en los últimos días a muchos de nosotros, yo lo he visto en algunos comentarios, que decíamos que básicamente la defensa estaba flaqueando últimamente, ¿eh? O sea, lo estaban haciendo bien, pero es que últimamente, bajo mi punto de vista, ya estaba empezando a flaquear un poco. O sea, estaban hablando de algunas cosas de si unos segundos que habían pasado, que se había dado 2 pasos, o sea, una serie de cuestiones
que sinceramente no parecían tan reales como lo que a principio intentaban hacer con este caso, ¿no? Entonces, también hablando del tema de la boda, si todo esto es el origen del conflicto, aquí dicen, bueno, el dinero de la boda, esto es todo el origen del conflicto, del caso Andic y demás. No creo que sea esto realmente el origen principal de la motivación de porque no le dio 500.000 para la boda, quiso matarlo y ya está. O sea, no creo que sea todo solo en eso, ¿no? Basado en eso, no tendría mucho sentido. Pero bueno, evidentemente querer acabar con la vida de un padre no tiene sentido de ninguna manera, evidentemente. Pero parece que la terapia para lo que es la jueza no funcionó muy bien. Y luego otra tensión que hubo en torno a Paula Nata, o sea, la mujer de Jonathan Andic. Yo recuerdo haber comentado hace un tiempo que supuestamente ella hizo un posado en una revista, creo que había sido la revista Hola, justo en aquel momento, ¿no? En el cual había sido el tema de la boda, que luego se casaron por lo civil en septiembre de 2024. Y básicamente se indignaron mucho desde Mango porque esta chica supuestamente hizo un posado con prendas que no eran de Mango. Todo esto tensó la situación muchísimo en aquel instante y hubo una serie de problemas, ¿no? Luego hicieron una fiesta en torno a esta boda en un hotel muy exclusivo, el Hotel Six Senses de Ibiza. Y bueno, la primera opción realmente era hacer la celebración de la boda en la finca del empresario en Formentera, pero luego no sucedió. Decían que estaban pendientes de unas licencias o algo así. Y dice básicamente que se hizo en ese hotel la fiesta de esa boda entre Jonathan y Paula Nata. Si nos lo explican, la defensa puede utilizar todas las herramientas en el marco legal posibles para tratar de defender la inocencia de su cliente, y en ese sentido nos dicen, tanto hablar de su vida privada, de su vida personal, estamos dejando en segundo plano la presunción de inocencia. Esto lo dice la defensa, también viéndolo esposado en los juzgados de Martorell. Aquí hay una condena previa social, nos dicen las mismas fuentes. Por eso, cuando sale algún tipo de que puede fastidiar, entre comillas, ellos pues darán quizás el contexto y sacarán el papel con esos importes de los que Isaac Andic quería ayudar a su hijo. Vaya por delante siempre, desde luego, la presunción de inocencia. Marta Catala, muchísimas gracias. Muy buenos días a vosotros. Volvemos a hablar del puzzle del caso Andic y los 9 indicios racionales que la jueza, esa magistrada Raquel Nieto, ve en contra de Jonathan Andic, el propio hijo que iba caminando en ese sendero, en ese camino de montaña que tantas veces hemos hablado de él, hemos visto todos los puntos que llevan a ese sitio en el cual luego cae el propio padre de Jonathan. Hoy tenemos varias cosas para ver, para analizar de todo este caso. Vamos a apuntar justo en los sitios exactos en los cuales la jueza ve esa supuesta premeditación. Y es que, recordando un poco todos los indicios, hablamos del tema del móvil, que dice que lo deja en un lugar, un intento de crear una situación y unas circunstancias concretas lo más discretas posibles, ¿no?, a los hechos, y ese momento y durante los minutos posteriores a la caída la jueza ve claros indicios. La mala relación evidentemente cree que es algo que motivaría también este posible asesinato, y las intenciones o el posible móvil económico, un motivo en torno a esa herencia, la creación de la fundación de la cual se había hablado y haber verbalizado en algunos escritos, dice la jueza, en algunos WhatsApp, sentir odio, sentir rencor, sentir ideas de muerte e incluso culpabilizar de toda esta situación a su propio padre. Esto lo verbaliza Jonathan Andic, así que creemos que es algo bastante importante, ¿no? Creo que en torno a los otros indicios, y aparte que justo haya unos mensajes en los cuales él supuestamente habla de muerte, de esos deseos, etcétera, y que culpa a su padre de todo esto, pues cuanto menos es importante, ¿no?
Vamos a ver este tuit de Javier Gomá Lanzón, este escritor que decía: lo que no entiendo de la muerte de Andic es si fue realmente intencionada. Dice: ¿por qué su hijo le empujó? La pendiente no es tan pronunciada que su muerte es la caída, o sea, esté asegurada. O sea, realmente esté diciendo si la pendiente no es tan pronunciada en torno a esta zona porque habría vegetación y tal. Entonces, realmente, si premedita la acción, si está planificada, cuando tú planificas algo es que vas a llevarlo a cabo y no puede quedar rastro. O sea, no puede seguir viviendo esta persona, ¿no? Esta es la teoría que tendría esta persona, ¿no? Pero justo lo que dice el auto de la jueza y el informe de los Mossos d'Esquadra es que justo en la zona en la cual o tiran o se cae Isaac Andic no hay vegetación, ¿no? Es una zona en la cual ahí no hay nada, es literalmente caída libre, ¿no? Así lo dice el señor Julio César Ruiz, el periodista del Español, que dice: es una caída libre de más de 100 metros. Si caes, no hay ninguna forma de sobrevivir, ninguna. Entonces, justo que se caiga justo en esta zona, también para los Mossos d'Esquadra esto es muy importante en sus informes, porque piensan que los días antes Jonathan Andic fue a esta zona a visitar, a ver cada uno de los puntos en los cuales supuestamente podría tirar a su padre, según la jueza, y de ahí que no pudiese llegar a sobrevivir. Bueno, dice: estoy seguro de que es así, pero las fotos no lo muestran. Mira la de La Vanguardia y mi primer tweet. Bueno, obviamente es toda la perspectiva de la foto, me imagino, pero bueno, aquí se ve, ¿no? El sitio exacto y esa caída libre, ¿no? En el momento en el que pasa, o sea, literalmente son 2 pasos, o sea, 2 pasos, y si uno va adelante y otro va atrás, es que es prácticamente imposible que se caiga. Aquí vemos este camino de piedras y él dice: esto es por la perspectiva. Esta foto la hizo el periodista del Español, Julio César Ruiz, y dice que a la izquierda te encuentras con el vacío. O sea, 100 metros de caída libre. Aquí la vemos, esta perspectiva clarísima aquí hacia la izquierda desde nuestra visión, en la cual se ve la caída que tendría el dueño de Mango, Isaac Andic. En este caso los Mossos d'Esquadra creen que tuvo que haber una mano, una persona que haya empujado a Isaac, ¿no? La cosa, no había nadie más. O sea, eran padre e hijo. Los escoltas habían quedado en el coche, de hecho ellos lo habían pedido, y parece que era el día de la reconciliación. De esto llevamos hablando estos días. La jueza obviamente asegura planificación, asegura estudio previo del lugar y justo el sitio en el cual no había forma de poder salvarse, ¿no? Porque obviamente si lo empuja presuntamente en otro lugar, aunque fuese un poco más arriba, a lo mejor la vegetación podría parar esa caída, se podría agarrar durante un momento, podría gritar, y no, o sea, es literalmente planifica un hecho en el cual él va a empujar en un sitio concretísimo de esa ruta a su propio padre, y no va a haber forma de que pueda salvarse, ¿no? Esto es lo que creen los informes de la jueza, Mossos, etcétera, ¿no? Y luego también las lesiones, otro de los indicios, de estos 9-10 indicios que coloca la jueza en su auto, que dice que reflejan en torno a la autopsia, que descartan estas lesiones prácticamente que la caída fuese un producto de un resbalón o de un tropiezo. O sea, lo tienen bastante claro. Sinceramente, yo creo que hay demasiados indicios. O sea, hay un cúmulo enorme de indicios. O sea, es una cosa que me parece flipante. No me imaginaba que fuese a salir esto de esta manera.
Es que la magistrada sostiene que el hijo del fundador de Mango da versiones contradictorias, marca del resbalón no se puede generar de forma fortuita, que las lesiones alejan la tesis de caída accidental y ya prácticamente es que se está hablando o el señor Isaac Andic quiso hacerlo o que Jonathan Andic es presuntamente el culpable de haber empujado o haber tenido un encontronazo justo en ese sitio concreto con su padre. Un encontronazo, pues, supuestamente, ¿no? Esta es la sensación que genera viendo todo este auto. Bueno, tenemos más informaciones, medios de comunicación, televisiones que están hablando de estos indicios de los cuales llevamos toda esta semana comentando sobre el caso Mango. Dick. Una persona que tropieza y cae. Faltan lesiones de defensa. Jonathan visita el lugar de la caída 3 veces antes. El camino en todo recorrido no es peligroso en absoluto. Acusado y en libertad bajo fianza. Se puede entender que es culpable. Declara en 3 ocasiones. La defensa ha empezado ya a actuar. Lo primero es desmontar el móvil económico. Con el acusado pasando al contraataque. Todas las piezas del caso Andic. Lo que vamos a hacer es intentar cuadrar esas piezas que son muy complicadas. Lo vamos a hacer con Bea Uriarte, que es abogada, con Villarrubia, que es psicóloga, porque lo que tenemos hasta ahora es un auto con unos indicios, que no pruebas, indicios, y una defensa de Jonathan Andic diciendo todo esto que estáis contando en el auto, a la jueza se lo dice, es circunstancial. Las conversaciones están sacadas de contexto. Ya vamos a hacer nuestros informes periciales para decir que esto fue una caída fortuita, no como dice el auto. Vamos a ir poco a poco. Vamos a ir con esos primeros indicios, con el primero, Bea, con esa obsesión por el dinero que aparece en ese sumario. Claro, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que sí se puede producir una condena a través de indicios, pero necesitamos que sean plurales. Este móvil económico podría ser uno de ellos. ¿Por qué le pidió a su padre heredar en vida? A lo mejor tenía previsto este presunto homicidio que se ha producido y creía que en caso de producirse y no haber recibido la herencia, o sabía y había una condena en firme, no recibiría esa herencia. Con lo cual, este hecho podría ser un indicio que la Fiscalía va a tener en cuenta. Por otro lado, lo que también necesitaríamos aquí es contar con diferentes testigos, con diferentes personas que nos hablen de esa mala relación y esa obsesión con el dinero. Vale, estos son los indicios que tenemos. Pero ahora... Bueno, aparte de mensajes o llamadas o anotaciones, por ejemplo, creo que ese tipo de cosas también pueden ser o resultar importantes en torno a este cúmulo de Ahora, indicios. poniéndonos en la piel de la defensa de Jonathan Andic, está Villarrubia. ¿Cómo puede contraatacar, contrarrestar todo esto que ha Pues dicho como Bea? perito es muchísimo más fácil defenderlo que acusarlo. Como perito, por lo menos. Mira, basta con demostrar que su estilo de vida era suficientemente gratificante, que no le hacía falta nada más, que tenía todo lo que quería y que realmente eso de la ambición ha sido algo construido por los investigadores. Puede demostrar también que estaba muy agradecido a su padre, con mensajes, con gestos de cariño. ¿Por qué? Por ese gesto voluntarioso de la herencia en vida. Y por último, en cuanto a la fundación, puede demostrar también que a él no le molestaba, no le importunaba en absoluto la fundación. ¿Cómo? Si hay una fundación, habrá actas de reuniones a nivel empresarial, actas que demuestren que él opinaba en favor de... Sí, pero claro, si hay algún tipo de mensaje del tema de la fundación, porque, vamos a ver, si están hablando de esto, del tema de la fundación, es porque suponemos que tendrán algo, ¿no? Y lo de los testigos ya... Hablamos de ello en el día de ayer, ¿no? Si no me equivoco, que estábamos hablando de los primeros testigos que llegan allí al lugar, que dicen que este señor estaba gritando y todo esto. No entiendo por qué se descartan tan rápido estos testigos, ¿no? Creo que son importantes también, ¿no? A la hora de ver el estado mental que tenía este hombre al momento de los hechos. Y no olvidemos que son familia, por lo tanto habrá mensajes entre hermanos, mensajes de apoyo al padre, algún grupo de chat en los que ellos hablen de la fundación y de forma espontánea digan en el pasado lo que pensaban de ello. Eso estaba en el móvil de él, sí, pero también en el móvil de los hermanos. Claro, que son familia, pero bueno, que son familia no es garantía de absolutamente nada, lo sabemos en general todos. Bueno, vamos con ese segundo indicio, la mala relación que habría entre padre e hijo. Bea. Yo estoy convencida de que la defensa va a intentar argumentar que han ido a terapia, pero ¿qué dice ese informe de la terapeuta? Exacto. Esto es lo que tenemos que analizar y también me parece fundamental que se recaben todos los informes médicos a través de la Consejería de Sanidad para ver si él ya había ido en el pasado al psicólogo y qué es lo que le había contado. ¿O de médicos privados? Efectivamente. ¿Qué es lo que le decía? Que se llevaba mal con el padre y por qué.
Eso va a ser fundamental. Claro, hay una vertiente psicológica muy importante también. Es todo comportamental, al final Defensa. son todo indicios comportamentales. Mira, basta con demostrar las charlas cotidianas. No hace falta un te quiero papá, ni mucho menos. Basta ese diálogo cotidiano que tenemos siempre con papá y con mamá. ¿A cuenta de qué? Pues lo que llamamos en psicología rutinas de cuidado. Es decir, desde tu cumpleaños, que por supuesto te felicito, hasta la comida del domingo o hasta te recuerdo una cita médica que tenías pendiente. Con eso bastaría para demostrar que había buena relación. Y la psicóloga, sabemos que me dio, la psicóloga común, sabemos que me dio y que ella incluso favoreció esa herencia en vida. ¿Qué significa? Bueno, pues que a terapia íbamos con buena voluntad, con conflictos normales, No, desde el día a día. pero porque él quiso, quiero decir, porque Porque Isaac me- Andic en principio dijo, vale, Porque me yo dio- prefiero renunciar a esa parte de mi herencia, o se la doy en vida, no es que renuncie, sino Eso se la es. doy en vida, pero quiero ganar a mi hijo, quiero que mi hijo Exacto. esté conmigo. Me dio y ella podrá decir, bueno, claro que se llevaban mal, pero como todo el mundo y cuando hay dinero de por medio más, pero son rencillas que se podían solventar. Y lo último y más importante, porque esta psicóloga los conoce hace tiempo, tiene un vínculo clínico. Otra psicóloga nueva que le conozca desde hoy, es decir, que no haya aparecido antes, que sea objetiva, que sea externa y que le haga un peritaje con metodología ya científica y forense. ¿Por qué? Para demostrar qué perfil de personalidad tiene, si realmente tiene ese ánimo de rencor interno y si es un tipo agresivo. Hay pruebas que pueden evaluar todo esto, son pruebas objetivables, no son pruebas de mi opinión o mi criterio, no. Claro, y los comentarios. Pero vamos con otra cuestión importante. Bueno, a ver, en torno a este tipo de cuestiones psicológicas, el tema de la psicoterapeuta que supuestamente había ido después de los hechos y demás, creo que muchas de estas cosas, la mala relación y demás, van a ser cuestiones que seguramente se van a poner en entredicho, obviamente por parte de la defensa del acusado, de Jonathan Andic, que van a ser fácilmente cuestionables por parte de su defensa y que bueno, van a cuestionar todas las tesis o supuestos indicios que os comentaba por parte del auto de la jueza, ¿no? Como por ejemplo mala relación, bueno, posible móvil económico, pero luego sí que hay ciertas cosas que el tema de la autopsia, ese tipo de cuestiones creo que van a ser muchísimo más difíciles para la defensa llegar a contradecir, ¿no? Entonces, si él ha verbalizado en algunos escritos, como dice la jueza, sentir ese odio, sentir esas ideas de muerte, culpabilizar a su padre, etcétera, eso va a estar ahí y eso va a ser un mensaje que va a ser un indicio muy importante, ¿no? Ahora tendrán que encontrar pues alguna cosa donde haya mensajes en donde él pues felicita al padre, etcétera, ¿no? Como dice Villarrubia. Tantísima, que son las contradicciones. Otro indicio importante al que el auto le da valor, le da peso. Desde luego que le da valor porque al final es lo único que tenemos. Tenemos que recordar que no había cámaras en el lugar de los hechos. ¿Por qué ha ido en varias ocasiones a ver ese sitio? ¿Por qué ha hecho la misma ruta? ¿Y por qué no se acordó el día que lo detuvieron los Mossos? Quizá en estos casos lo mejor es no hablar hasta que se tengan todas las pruebas encima de la mesa, porque aquí lo que sí que tenemos es que no ha dicho la verdad. Es cierto que está en todo su derecho. ¿Por qué omite cosas fundamentales? La primera llamada que hace es a su madrastra y no al 112. Claro, puede que eso sea lógico y puede que sea normal, pero ¿por qué lo omitió? Además, había ido no una vez, sino 3 veces. Y lo más importante, si se consigue demostrar que efectivamente no cayó de forma accidental y que alguien lo tuvo que empujar, ¿quién lo empujó? Es la única persona que estaba en el lugar de los hechos. Claro, la argumentación es, Villarrubia, yo fui a ver cómo era el recorrido, porque quería que todo estuviera bien. Claro. Pero él dijo que había ido tantas veces. No. Bueno, pero es que hay mucha materia psicológica aquí para defenderlo. Para empezar, el propio trauma y la agitación que él mantuvo. Es que acaba de vivir lo más traumático de la vida, que es ver cómo alguien fallece a tu lado y es tu padre. Por tanto, otro peritaje psicológico puede demostrar qué secuelas tiene y si realmente las emociones que ha padecido todo este tiempo son coherentes con esa experiencia tan difícil que vivió. Es decir, el shock psicológico explica las contradicciones. Eso es así. Hay un patrón de conducta previo. Yo solía hacer ese recorrido habitualmente, pues ya deja de ser sospechoso. Si lo hacías habitualmente, da igual que fueras 3 días previos, es que voy muy a menudo. Y luego hay 2 cosas muy importantes. La explicación de la huella. Tiene una explicación alternativa. Obviamente que esa huella la hice yo. Obviamente que la remarqué. Porque me asomé. Porque mi padre acababa de caer. Y yo estaba agitado y nervioso y me asomé muchas veces a ver si lo podía encontrar y le gritaba. Sí, pero lo de la huella y lo del momento y el lugar de los hechos es una cosa. Pero que tú te digan, tú habías ido previamente. Y dice, no, yo había ido una vez, yo quería prepararlo, tal. Pero 3 veces los días justo previos